No es que no pude leer, decir eso sería injusto porque después les voy a contar mis lecturas. Pero lo que me pasó en enero fue que me costó encontrar un libro con el que conectar. Me estaban pasando ciertas cosas a nivel personal, no podría identificarlas. Pero empezaba un libro, lo dejaba, empezaba otro, decía es por acá y se desarmaba, o yo me desarmaba con respecto al libro, que esa también es otra realidad. Después encima me enfermé de COVID y eso hizo que dejara de poder tener concentración para cualquier actividad, no solamente para la lectura. Hasta escuchar la radio me generaba hastío y ahí pude leer aún menos. Fue un mes raro. De todas maneras, estas fueron mis lecturas de enero. Al principio, ni bien comenzó el año, creo que entre el 1 y el día 2 de enero, leí Los sueños también flotan de Agustina Caride, este libro editado por Quipu que se ganó el premio Soy Autor de Literatura Juvenil Adulto, digamos, Young Adult. Me gustó mucho el planteo de este libro porque está dirigido, por supuesto, a un público más bien juvenil, adulto también. Yo, por ejemplo, parezco juvenil, mas no lo soy. Toca un tema que me parece súper interesante, que es una guerra civil en un país inventado al que le podríamos encontrar características de ciertas naciones o de ciertas historias de pueblos que conocemos. Es un país que crece, se desarrolla en dos etnias y esas dos etnias tienen claras diferencias. Hay una que tiene mucho acceso a lo social, a los derechos, otra tiene menos derechos y de hecho es algo sabido, no es que, bueno, de facto no tienen tantos derechos, sino que, por ejemplo, unos pueden ir a la universidad y los otros solo pueden estudiar ciertas carreras al recibirse del secundario. En ese contexto se cría Eori, que llega a la universidad justo en el momento en el que se desata la más cruda guerra civil de la que ese país tiene recuerdos. El libro comienza con el regreso de Ori a su país 10 años después de esa guerrilla, de ese estallido social, promovido además por los políticos del momento, y ella va a la universidad porque hay como una especie de conferencia de prensa donde los estudiantes le hacen preguntas sobre aquello que ella vivió. Y a medida que lo va como contando, va respondiendo a las preguntas, como lectores conocemos mediante flashbacks lo que a ella le fue pasando en aquel tiempo. Me gustó mucho sobre todo porque no agarra algo puntual, sino que es todo un contexto de ficción que nos sirve mucho para sentirnos identificados sin tener que estar guiados directamente por el texto, sino decir, esto podría pasar en cualquier lugar y de qué lado estaríamos cada uno de nosotros. Me pasó que la tapa me condicionó mucho. Sentía como que yo no me imaginaba a Eori así y estaba como impuesta, ¿no? Pero después creo que es un gran título para leer con jóvenes, para invitar a los adolescentes y para leer nosotros como adultos y encontrarnos con una ficción de algo que realmente ocurre. Dije que con el COVID no pude leer, pero en medio del COVID, yo me enfermé un lunes, el sábado, todavía en aislamiento por supuesto, busqué en mi biblioteca algo con lo que a ver si me enganchaba y encontré este libro que tenía pendiente hacía un montón de tiempo, que tiene una pantalla, tiene una tapa plateada, de hecho su lomo es negro por completo, con una estética medio como entre vintage y moderna, porque la personaje de la tapa tiene una computadora y un celular. Me sentí enseguida identificada con la protagonista porque ella es una guionista de televisión, entonces estudios de televisión, contacto con productores, jefes y todo eso es algo como lo que yo he lidiado por muchos años, entonces lo conozco. Enseguida me compré esta historia que es esta guionista justamente que cuando llega el verano, en lugar de quedarse sin trabajo, el jefe le ofrece ser la guionista de un nuevo producto que va a salir, que es un programa sobre tarot, sobre astrología. Ese astrólogo, Miseria, es una pesadilla. Sin embargo, para nuestra protagonista, para Amanda, es como, bueno, ya fue, me lo tengo que fumar porque es mi trabajo. E investiga y se engancha bastante con la temática. El tema es que no todo le va a salir tan bien como ella planeaba. Al contrario, a medida que va pasando el libro, observamos cierta caída en una crisis laboral, en una crisis económica, en una crisis sentimental, cosas con las que la protagonista va a tener que lidiar, aunque realmente no estaba con ganas de lidiar, y el mismo libro cae en una crisis. Como lectores podemos interpretar por medio del texto
esas mismas sensaciones que le están ocurriendo a la protagonista, como la falta de deseo o la sensación de que todo está perdido, y empezamos a sentir que nos lo transmite a nosotros, aunque el libro no deja de estar escrito en un tono de comedia o tragicomedia, podríamos decir. ¿Qué me pasó? Fue yendo hacia un lugar que no me lo esperaba, pero tampoco es el que más me gustó. Honestamente, el final, la última página en particular, podría no estar, y creo que el libro igual estaría perfecto. No voy a comentar nada sobre eso porque si no ustedes después cuando lo lean me van a venir a decir ¡spoileaste! Es un libro que nos entretiene. A mí me gustó mucho y insisto, lo leí rapidísimo porque hace el trabajo de atraparnos. Y eso se agradece mucho, sobre todo en medio de estos espacios de crisis de lectura como la que yo estaba atravesando. ¿Qué les parece si antes de seguir le ponen like a este video? Y también se pueden suscribir al canal con el botón rojo que dice suscribir, muy intuitivo. Pueden también compartirlo con personas que crean que les van a interesar, seguirme en todas las redes sociales. De esa manera hacemos crecer la comunidad de Por qué Leer y más lectores van a poder llegar a compartir entre todos sus lecturas favoritas. Gracias. Voy a meterme con uno que sé que costó muchísimo y fue el clásico pendiente que les propuse leer en enero. Bueno, mi edición tiene Pedro Páramo y El Llano en Llamas y otros textos de Juan Rulfo, pero lo que yo les había propuesto leer era justamente Pedro Páramo. Y es una novela, o sea, es un texto corto, no es un cuento ni es una novela, es un cuento largo, una novela corta, donde el primer narrador que aparece está yendo a Comala, que es un poblado en el que vive aparentemente su papá, Pedro Páramo. Su mamá acaba de fallecer y le dice: anda a ver a tu padre, que nos debe mucho. Entonces él emprende ese camino. Si alguna vez ya leyeron a Rulfo, ya saben que escribe desde el desierto mexicano, escribe desde la aridez que tiene esa tierra con gusto a polvo y con poca posibilidad de fertilidad. O sea que los personajes son siempre gente que sufre, gente que está gastada, ajada, ¿no? Y este personaje llega a Comala y ahí se entera que en realidad Pedro Páramo está muerto. Desde ese momento hasta el final del libro nos vamos a ir cruzando con vecinos, pero no siempre desde el punto de vista del mismo personaje que empezó el libro, sino que el punto de vista va cambiando, el narrador va cambiando, el tiempo en el que las acciones transcurren va cambiando. En algunos momentos Pedro Páramo está vivo, en otros está muerto, en otros no sabemos si los personajes están vivos o están muertos. He escuchado que muchos lo definen como realismo mágico y como honestamente no investigué mucho más todavía, se los voy a dejar en deuda para que cuando salga el video del clásico pendiente, que saben que todos los meses leemos un clásico y después yo les hago el video, ahí voy a profundizar en la investigación. Para ser honesta, me costó mucho, me costó. Fue un libro que cuando me lo encontraba en la mesa de luz decía, mejor otra cosa. Ya me habían avisado que me iba a costar y bueno, en efecto fue difícil porque nos perdemos. Alguien me dijo, que no me acuerdo ahora quién, me dijo, es un libro para empezar, terminar y al terminar volver a empezar, porque ahí empiezan a tomar valor ciertas fichas y se acomoda un poco la historia. Entiendo que esa es la estrategia, porque de verdad es un rompecabezas muy complicado, te rompe la cabeza, de verdad. Pero el transcurso de la lectura, bendiciones a Juan Rulfo, porque de verdad es un autorazo. Les debo el video y ahí seguro encontremos juntos algunas respuestas. Tenía hace muchísimo tiempo en mi biblioteca este libro, Claudia vuelve, de Julián Gorodischer, un autor al que había leído una vez en su libro Golpeando las puertas de la TV, sobre los realities que hubo en la televisión argentina. Cuando estuve ordenando mi biblioteca, no sé si vieron ese video, en todo caso se los recomiendo, encontré que tenía este libro pendiente. Entonces dije, le voy a dar para adelante. Ya lo había empezado una vez, no lo había terminado, lo empecé creo que otra vez, no lo había terminado. La tercera es la vencida. ¿Con qué nos encontramos? Hay una redacción de una revista que existió realmente en la Argentina. Fue una revista que se llamó Claudia, orientada al público femenino, a la mujer como canchera, trabajadora, pero que se viste bien, que tiene ingresos, que quiere aprender un poco sobre la vida sexual. Una mujer integral que toma partido en la vida social. Algo así la revista Claudia, ¿no? Como que no era chabacana
ni tampoco era una revista como de la alta alcurnia, princesas y reinas. En este libro, la revista Claudia y su redacción sirven más que nada como contexto para contar la política de los mediados de los 70 de la Argentina, con una Isabel Perón recién asumida después de la muerte de su marido, Juan Domingo Perón. Como era la vicepresidenta, queda a cargo de la presidencia de la nación, y desde la revista Claudia, a partir de una bajada de guita que habían hecho en el gobierno, deciden sostener el gobierno de Isabel. Y todo esto se cuenta en este libro, que además incluye casi en cada página recortes de revistas Claudia de la época. ¿Qué me pasó? Está escrito de una forma medio trabada. Yo ya conocía, como les decía, la escritura de Julián Gorodischer porque lo había leído, pero de todas formas me resultaba bastante trabada. El punto es que me costaba entender qué estaba leyendo. ¿Es ficción? ¿Es realidad? ¿Esto pasó de verdad? ¿Es una documentación hecha por el autor? ¿No se documentó? Bueno, después estuve leyendo que sí hubo documentación. Obviamente hay algunas conversaciones, algunos discursos que fueron un poco como trabajados desde la ficción, pero Gorodischer entrevistó a muchísimas de las mujeres y hombres que trabajaron en esa redacción e hizo un trabajo de archivo. Y por otro lado, lo que me gustó mucho es sentirme tentada a buscar información. Cuando un libro me provoca eso, me interesa, sin descontar todo lo que dije anteriormente. El último libro del mes fue Las versiones que fuiste, de Gabriela Ram. Pero no voy a contarles todavía, hasta no decirles que este video y todo lo que hago en Por Qué Leer se hace gracias a los patrocinadores, personas que deciden compartir conmigo, apoyar económicamente este proyecto. Lo hacen a través de distintas herramientas que ustedes también pueden elegir para ayudarme a seguir haciendo esto más y mejor. Pueden ir por Patreon, pueden ir por Cafecito, pueden escanear el código QR de Mercado Pago o elegir cualquiera de los links que están en la descripción. Todo me suma un montón y se los agradezco desde ya. Las versiones que fuiste, de Gabriela Ram, es un libro de cuentos. Voy a decir que es un libro chiquitito, aunque tiene un montón de cuentos. ¿Y por qué chiquitito? Porque agarra situaciones muy pequeñas que le ocurren a distintos personajes. Por momentos pensé como que la narradora del primer cuento aparecía en varios más, pero no lo pude comprobar. El primer cigarrillo, ser animadora de fiestas como única salida laboral, un personaje que se opera para poder volver a trabajar de modelo. Ese cuento, Salvavidas, se los leí para los audiolibros de Por Qué Leer y en la descripción les dejo el link. El dormir con un gato, todos elementos pequeños que construyen esas versiones que fuiste. Todos, esta es una recontra lectura personal, pero siento que el título viene por ahí, porque todos estamos hechos de pequeñas historias, de momentos, ¿no? Entonces acá están rescatados. Hay muchísimos cuentos en esta antología, algunos son más largos, otros son muy cortitos, tipo carilla y media, 2 carillas, y eso hace que los puedan ir como mechando con otras lecturas, y si no, como hice yo, le dan para adelante a todo el libro. Algunos, insisto, me gustaron más que otros, pero de veras que la pasé muy bien leyendo este libro, que siento que está escrito desde una ciudad pequeña, mirando al mundo. Personajes que viven en un mundo pequeño, sabiendo que además viven en un mundo más grande. Gabriela Ram, casualmente, es de Mercedes, provincia de Buenos Aires, que es una ciudad pequeña, y siento que esa mirada está puesta también en estos cuentos. Espero que les hayan gustado e interesado mis lecturas y leo en los comentarios las favoritas de ustedes, recomendaciones o desrecomendaciones de libros que no les hayan gustado. Les mando un abrazo muy fuerte, hasta el próximo video y hasta la próxima lectura. Chao.